Entonces, hoy pues nos acompaña también para compartirnos esta lucha. Buenas tardes. Pues damos gracias que nos hayan invitado y también agradecer pues igual poder estar aquí en territorio del pueblo maya, a las comunidades y a las organizaciones que están convocando este momento de compartición. Y también el tema de territorio pues es muy importante en vista de que sobre ese territorio un gobierno decide únicamente de una forma, sin tomar en cuenta las culturas, sin tomar en cuenta la vida de los pueblos indígenas, y que bueno, tiene que tener mucha historia este pueblo maya. Nosotros venimos de Cherán, es una comunidad purépecha del pueblo purépecha en el estado de Michoacán, y nuestro momento que hemos vivido desde el que se vio dando desde 2008, una serie de crisis en el sentido de que la comunidad municipio venía nombrando la autoridad de manera usos y costumbres, o sea, de manera tradicional, en la que únicamente el partido antes de los 80 venía requisitándose con el PRI y posteriormente ya con el PRD, pero en ese momento del 2008 empieza a haber una crisis en los que los partidos únicamente quieren como dirigir mediante planillas o básicamente sobre sus convocatorias. Y entonces ya para el 2010 hay una crisis en la que generan una división y en la que también hay una participación del narcotráfico para apoyar o respaldar una devastación del bosque que se vino dando precisamente ya como auge en el 2010, y que la comunidad con esa identidad pudo organizarse en muchas ocasiones, pero de manera parcial, con ese deber de comunero, pues se manifestó, luchó, fue derrotada en muchas ocasiones en el 2010 y en el 2011, pues igual en ese momento de nuevamente dar otra defensa, pues llegó a dar todo un auge distinto a lo que se venía dando ya 2 años antes, y que pues fue precisamente el momento de como resultado de esa rabia, de esa incertidumbre, de ese miedo, de muchas agresiones, tanto del bosque como después de derribar el bosque, nuevamente incendiar como una práctica de terror. Si alguien buscaba defender el bosque, pues te amenazaban o te golpeaban, o llegaba el grupo armado del narcotráfico que defendía a los que estaban devastando. Había una devastación diaria de alrededor de 200 camiones que daban entre 2 a 3 viajes, y entonces la comunidad generaba una serie de acciones en cuanto a hacer zanjas, en cuanto a hacer obstáculos que pudieran detener la devastación del bosque. Bueno, es el día 15 de abril que la participación se conjuntó de toda la comunidad, en la que participaron muchas mujeres, participaron muchos jóvenes, y con esa energía de los jóvenes pues bloquearon con piedras, a pedradas, igual tomaron los vehículos, los incendiaron, y también se detuvo a 5 de los presuntos o de los talamonteros que venían siendo protegidos por el narcotráfico. Y entonces se detiene en una orilla, y posteriormente, como 1 hora y media, entra el grupo armado del narco para poder rescatar a los que había detenido la comunidad, con toda esa participación de jóvenes, de mujeres y mayores. Y entonces a partir de ese momento se da toda una emergencia, porque al momento de que trataron de rescatar con las armas a esas personas que venían talando el bosque, pues se hizo una alarma general en la que se bloqueó, se obstaculizó en cada una de las calles de la comunidad. Nuestra comunidad tiene alrededor de 14,000 habitantes, es la comunidad más grande, la comunidad purépecha más grande. Entonces se bloqueó en cada uno de los lugares entre palos y llantas de camión para incendiar y obstaculizar cualquier intervención. Y bueno, ya al día siguiente era completamente, a las 24 horas completamente ya estábamos autositiándonos.
para detener cualquier agresión que pudiera venir de la situación de la agresión que venía generándose, pero que ese día anterior había visto más o menos la fuerza de los grupos armados. Entonces teníamos 5 detenidos por traer el bosque de los muchos camiones que se escaparon. Entonces allí el gobierno estatal no quiso dialogar. No quiso dialogar hasta que el día 23 de abril pudo hacerse un diálogo y pudo entregarse a esas personas para que la Procuraduría, mediante el Ministerio Público del Fuero Común y de lo federal, pudieran hacer lo pertinente en cuanto a la justicia. Bueno, menos de 24 horas ya estaban libres sus compañeros. Pero antes de que sucediera eso, también esa complicidad entre los partidos políticos que venían trabajando y el NARC y el mismo gobierno, pues igual también buscaron detener o secuestrar a hermanos comuneros de la comunidad de Cherán. O sea, sin secuestrar, porque nada más era de Cherán. Entonces sí detuvieron o sí secuestraron por más de 24 horas algunas 5 personas, entre ellos un niño, y que bueno, se buscó como hacer un canje y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos participó en esa situación, aunque al día siguiente se hace una queja ante Derechos Humanos por esa actuación en la que no estaba buscando garantizar los derechos, sino que venía siendo cómplices de esta actuación de complicidad del grupo de delincuentes con el gobierno. Entonces, a partir de que, bueno, ya llevamos los 15 días y nos aparecen ya con un mes y medio, en la que el gobierno tiene una dinámica únicamente de audiencia, de escucharnos, y que veremos a ver cuándo se ve nuestros 3 puntos de lucha, que era la justicia, la seguridad y la reconstitución del territorio. Entonces no se escucha, y el día 6 de junio la comunidad decide ya no estar en la dinámica de la audiencia, sino cambiar la dinámica de la exigencia. Ahora pedimos resultados en justicia, resultados en seguridad y resultados en la reconstrucción del territorio. Y entonces a partir de ese momento da otro giro en la que ya se va a exigir al Estado que garantice toda la seguridad de todas las inmediaciones de Cherán, de todo el territorio, precisamente en la meseta purépecha, como una de las 4 partes del pueblo purépecha. Entonces igual hay lentitud y bueno, nunca se hace eso, porque no se pusieron de acuerdo con el gobierno federal y el gobierno estatal en cuestión de seguridad. Entonces llegan los momentos, en los momentos que se tenía que renovar el gobierno, o hay elecciones en Michoacán, y entonces el Cherán ya había manifestado esa situación, porque desde el día 16 de abril instaura o ejerce el gobierno, se hace cargo de todo el gobierno municipal, los servicios, la seguridad, y el día 15 de mayo se resucita nuestro cuerpo de seguridad, que se llama la Ronda Tradicional de Seguridad. En ese momento ellos se empiezan a encargar de toda la seguridad de nuestro municipio, y entonces empieza con una forma de ser voluntario a partir de ese deber que se tenía antes como comunero. Y entonces ya para junio, en junio se inician los diálogos también con ese cambio de exigir respuestas o resultados. Se va con el Congreso local o los diputados nos dicen que ya va a haber candidaturas independientes. O sea, no hay una respuesta seria en cuanto a lo que se estaba ya exigiendo como derecho propio, el que respetara nuestro gobierno. Y entonces así también ante el Instituto Electoral de Michoacán se gira un documento del acuerdo de la comunidad de que respetara nuestro gobierno y que no quería ninguna intervención de los partidos políticos, como un acuerdo que ya se tenía antes, pero en ese momento se estaba haciendo por escrito. El día 13 de septiembre el Instituto Electoral de Michoacán dice sí tienen derecho, pero no tenemos atribuciones para poder ejercerlo.
y entonces ante eso nuevamente la comunidad dice pues, que se haga el juicio de derechos civiles y políticos, y entonces se va ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y entonces pues igual con una situación que podía salir a mediados de octubre, no sale la resolución, no sale el siguiente miércoles y sale hasta el tercer miércoles ya la resolución, que fue el día 2 de noviembre, en la que se aprueba o resuelve la Sala Superior, en la que se dice que sí puede haber este nombramiento de nuestra autoridad sin la participación de los partidos políticos. Entonces, en esa resolución del 2 de noviembre se dice que sí tiene el derecho y que debería de garantizarlo el Instituto Electoral de Michoacán, y por lo tanto se le mandata que se haga las pláticas informativas y la consulta para verificar si es cierto que el pueblo exige su derecho propio. Y entonces así el día 18 de diciembre se da la consulta, mayoritariamente a excepción de 4 personas que dicen que no. Alrededor de 4.500, 4.600 dicen que sí. Entonces, en ese momento ya se da la situación del nombramiento, y que en el 2012 se da propiamente ya la autoridad por sus costumbres, o sea, el nombramiento de nuestra autoridad purépecha sin la intervención de los partidos políticos ya como derecho. Entonces quedaba otro como pendiente la situación de lo federal, en la que igual para el 2002 había elecciones federales para el 1 de julio, y en la que se hizo igual para garantizar el desarrollo de nuestra institución, la Asamblea, y para el desarrollo de nuestro gobierno se quedó con el INE, en la delegación de Michoacán, de que no había condiciones y garantizar nuestro desarrollo de gobierno no podría haber elecciones federales. Entonces, así se acuerda con el INE, o antes el IFE. Entonces, así no hubo elecciones federales en el 2012 y en el 2011 con la cuestión de las elecciones del Estado. Igual, entonces, en este momento, igual no va a haber elecciones federales ni elecciones para gobernador o diputado, la participación de buscar garantizar y que no se vaya juntar con el proceso del día 7 de junio, que está para el nombramiento de las elecciones municipales, alcaldes, diputaciones estatales y gobernador, y bueno, también federal. Entonces, ese es a grandes rasgos el camino, aunque en todo el camino hemos tenido una serie de dificultades en cuanto a, desde aquel momento, tanto la Secretaría de Gobernación Federal como la Procuraduría de Justicia del Estado, en cuanto al avance de justicia, de los caídos, los asesinados, los desaparecidos todavía, eso todavía está pendiente, o el Estado mexicano ha sido incapaz de poder hacer esas investigaciones y juzgar si se pueda encontrar todos los hechos para que se brindara la justicia. Entonces, en justicia hemos tenido, se puede decir que casi nada. En cuestión de seguridad también es en el mismo sentido. Entonces, la seguridad únicamente ha sido a partir del gobierno que se hizo y que se reconoció ya el día 5 de febrero del 2012, y que igual estamos con los accesos carreteros, tanto la carretera federal como la carretera del Estado. También tenemos nuestras revisiones, o decíamos antes, las barricadas. Entonces siguen siendo las barricadas, y eso al gobierno estatal como al federal no le agrada, pero igual a veces se responde en el sentido de que igual ellos en sus oficinas también hacen esa revisión inconstitucional, igual nosotros hacemos, pero en cuanto al territorio, para garantizar que no circulen la situación de las armas que están en las carreteras, que era una petición antes del 2011, era del 2010, que se había exigido al gobierno del Estado y federal que limpiara las carreteras de armamento.
que de los grupos de la delincuencia traían muchas armas, y entonces para poder garantizar nuestros derechos y poder luchar tenía que el gobierno garantizar que estuviera limpio de armas las carreteras del estado o carreteras federales. Bueno, nunca se escuchó y nuevamente la comunidad sigue en la dinámica de construir parte de esta dinámica de reconocimiento o de ejercer nuestro derecho que tenemos como memoria histórica, que tenemos el control del territorio, que tenemos ahora la situación de la seguridad también el control, y que falta a unas situaciones en cuanto al presupuesto que se está exigiendo en cuanto a la educación, porque igual hay formas que enajenan, también una situación sobre políticas públicas o programas que también perjudican, y que tiene que haber otra forma de diálogo en esta situación. Y entonces hay cosas que en cuanto a la cultura desde el Estado, la educación desde el Estado, los programas desde el Estado, como que son más como que más complicado, porque tienes que hablar con una serie de lenguaje distinto, porque ellos únicamente entienden una situación sí, como si fuera un solo conducto, una sola dinámica, en el sentido de lo que ellos se reservan a interpretar, de decir qué es lo que es derecho, qué es lo que es cultura, qué es lo que es educación. Y entonces hay una serie también de dichos en cuanto a la forma de representatividad, que eso no está completo, y que se ha quedado también en la plática con el INE, de que no queremos una representación mediante los partidos, llámese estatal o llámese federal, pero todavía no se ha discutido cómo queremos que la participación de los pueblos indígenas pudiera ser en el Congreso de la Unión, en el Congreso estatal, pero es una discusión que todavía no termina, y lo que ya está no son los pasos ni los mecanismos que nos pueden garantizar nuestro derecho, este sistema político que existe, pues. Bueno, esa es disculpen si no me di a entender.